momento, conectados con la presencia de Dios. La estación que te conecta al cielo. La estación que te conecta al cielo. Encamínameradio.com. La palabra de Dios viva en encamínameradio.com. Bienvenidos a la sintonía de encamínameradio.com. Muy contentos de estar nuevamente con ustedes, acompañándolos en esta transmisión de culto online. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a los que se conectan desde la ciudad de Bogotá, los que están en sintonía desde Pasto, Nariño, los que reportan sintonía desde la zona costera de Colombia, desde España, de Estados Unidos y México. Qué alegría tan grande es poder compartir acerca de esta riqueza espiritual y que tengamos siempre la disposición de, así sea a través de estos medios online, compartir acerca de la palabra del Señor y unirnos en un solo espíritu, con la intención de que cada vez que escuchemos la palabra pues quede en nosotros algo allí para que sea de bendición para cada una de nuestras vidas, para nuestro crecimiento espiritual y para poder compartirlos con otros. Muy bien, el Señor en la mañana de hoy nos trae un mensaje que se titula Normas para los débiles en la fe. Así que muy dispuestos para entrar en la profundidad de esta enseñanza. Recuerden que en la parte superior de nuestra página oficial está nuestra Biblia online para que ustedes puedan participar con nosotros de toda la lectura de los textos bíblicos. En la parte inferior se encuentra también nuestro chat para que participe con nosotros, dejen sus preguntas, hagan sus saludos o también lo pueden hacer a través de otros medios como nuestras redes sociales o vía WhatsApp. Nos encuentran en Facebook y nos encuentran en Twitter como Encamíname Radio y @EncamínameR. Muy bien, ya está con nosotros conectado nuestro pastor Laurentino López Aldana. Mi pastor, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a los micrófonos de encamínameradio.com y a este culto online. Adelante. Hermanita Juliet ha sido muy gentil en estar atenta para que se pueda llevar esta enseñanza a toda la audiencia en América Latina, como también todos los países de habla hispanoparlante, y llevarles un mensaje de conocimiento, de veracidad, como está escrito en la palabra, y recordarles a todos ustedes que nos es muy grato darles un abrazo fraternal, que nos es muy grato a saludarlos y estar con ustedes en este precioso día, y recordarles, tomando en cuenta estas características, entonces, ¿a qué nos referimos? Que teniendo presente la necesidad de tener un equilibrio en la iglesia internamente para poder favorecer, ayudar, apoyar y sacar adelante a los débiles en la fe, es necesario tomar una cantidad de versículos bíblicos que están escritos, pero en la práctica hay deficiencia en la forma de vivirlos, en la forma de enseñarlos y en la forma de llevarlos para una vida completamente estructurada conforme a la palabra del Señor. En este día siempre me acompaña, y con ustedes nuestro hermano David Felipe López, que siempre nos acompaña leyendo toda esta cantidad de versículos que nos aporta, dándonos claramente su lectura en el capítulo 14, del 1 al versículo 23, pero desde luego que no vamos a practicar uno por uno, sino vamos a dar una idea generalizada para aplicarla conforme a la voluntad de la palabra y practicarla conforme a la condición individual, que cada persona tenga el conocimiento para llevar esta palabra en su corazón. Gracias, hermano David, por estar con nosotros. Saluda a esta audiencia y son suyos los micrófonos. Amén, gloria a Dios. Qué bendición, qué especial volver a estar con todos los hermanos que nos escuchan. Y bueno, estar preparados para este día, para la predicación que el Señor quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. Qué bueno estar con ustedes, saludar a todos
a los pastores, a los levitas, a los hermanos que se encuentran tal vez en sus casas o tal vez que nos escuchan, no sé, en su trabajo, caminando, en fin. También pues los saludo con la ayuda del Señor y que el Señor los bendiga. También personas nuevas que tal vez nos estén escuchando por primera vez, también de igual manera un fuerte saludo. Y bueno, la bendición nos espera y es muy grande. Así que el Espíritu Santo sea dirigiéndonos en este día en especial a cada uno de nosotros. Un llamado a la reflexión, a poner mucha atención y que bueno, que cada uno de nosotros podamos estar muy bien concentrados para así poder entender esta divina palabra. Bueno, bien, entonces comencemos a tomar la lectura del libro de los Romanos y vamos a tomar desde el versículo 1 y vamos a ir hasta el 13 nada más. Entonces, dice así Romanos, capítulo 14, versículo del 1 hasta el 13. Dice así, los débiles en la fe. Tomémoslo total. Bueno. Hasta el 20 y pico. Terminemos el versículo hasta el 23. Amén. Dice así Romanos capítulo 14 versículos del 1 hasta el 23. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres, que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien, decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque Él, que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios, y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado.
Tomando en cuenta la enseñanza bíblica, nos disculpan, querida audiencia, tenemos una fallita técnica, pero poco a poco, con la ayuda del Señor, vamos mejorándola y vale la pena recordarles. Tomando el capítulo 14, nos enseña lo siguiente, y la primera palabra que encontramos es recibid al débil en la fe. La palabra recibir tiene una connotación muy importante en su raíz que vale la pena que nosotros tomemos en cuenta. Y un saludo muy cordial para toda la audiencia en la ciudad de Bucaramanga, Cali, Villavicencio, la ciudad de Bogotá, Medellín, los que escuchan su programa Encamíname Radio. Esta es una obra maravillosa que el Señor nos permite reunirnos para aprender lo que está escrito en la Biblia, y aquellos que nos escuchan y nos unimos como una gran familia, mucho deseo sincero de estar siempre para compartir estas delicias, este delicioso sabor que tiene la palabra si se pone por obra y miramos los alcances que esta misma tiene cuando nosotros somos fieles y hacemos lo correcto. La palabra recibir o la palabra recibid, de acuerdo a la palabra griega, cuya definición se refiere a una aceptación personal y voluntaria entre unos y otros. La palabra recibir tiene precisamente esa connotación. Recibir es una definición de aceptación personal y voluntaria entre unos y otros. Es como cuando se reparte algo y se dice recibidlo, entonces se acepta voluntariamente entre unos y otros. ¿Qué está diciéndonos la palabra? Recibir la enseñanza, porque esta es una aceptación personal y voluntaria entre nosotros. Pero vamos a subrayar precisamente débil en la fe. La palabra débil en la fe, ¿qué significa de acuerdo a la palabra débil en la fe escrita? Y también cuál es su definición y qué tiene que ver con el creyente. Bueno, la palabra débil en la fe con el creyente es una característica de los creyentes que son incapaces de salirse de las cosas viejas. Cuando llegamos a la vida de cambio, tenemos consigo una maleta llena de cosas viejas, mal olorosas, pecaminosas, muy mal contaminadas, y esas cosas son las que presentamos el día de la necesidad. El día de la necesidad es aquel día que no tenemos otro recurso que dirigirnos a nuestro Creador, que es el único que nos puede ayudar, y por causa de la fe, revisando la palabra y por la hermosa forma como ella está diseñada, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta palabra tiene un fundamento muy importante en la vida de los creyentes, porque los creyentes toman la palabra para ejemplarizar su propia vida y comenzar un tránsito de una renovación y de un cambio. Pero, ¿qué sucede? Que estas personas que son débiles en la fe son incapaces de salir de las cosas viejas. Costumbres arraigadas, costumbres, vicios de su pasado antagónico. Participaron en brujería, hechicerías, satanismos, envidias, perversidades, homicidios, contiendas, soberbias, desobediencias, desleales, sin afecto natural, implacables. El aspirante a cristiano, el que aspira a ser cristiano, tiene dificultad para abandonar la mundanalidad y las prohibiciones que enseña la palabra de Dios, porque entra a enfrentarse consigo mismo en las cosas que antes eran habituales,
pero que por ende traían consecuencias. Pero la persona que no conocía sus raíces de dificultad que generalmente nos destruían, a través de la palabra va conociendo y dándose cuenta cómo la palabra de Dios nos va enseñando a detectar, a conocer las reacciones pecaminosas que están en nosotros. Las prohibiciones que enseña la palabra del Dios, el ser humano, el débil en la fe, se siente obligado a adherirse a las concupiscencias que ha adquirido desde sus tempranos años, porque todo ser humano tiene contaminaciones aún desde el vientre de su propia madre. Antes de que las personas puedan recibir vida, ya está determinado que las generaciones venideras reciben contaminaciones de pecado, porque eso se viene a presentar en la primera, en la segunda y en la tercera generación de los acontecimientos que vienen presentándose en el desarrollo de la vida familiar de los seres sobre la tierra. El ser humano que aprende, que escucha la palabra de Dios, se siente y dice, es cuando se dice, yo quiero salir, pero me cuesta trabajo porque me siento obligado a adherirme a las concupiscencias que ha adquirido desde tempranos años y todavía no tiene la madurez suficiente para ser libres de esas concupiscencias. Este es un proceso de maduración. La mente está comenzando a recibir nuevas instrucciones. La mente está comenzando a asimilar este tipo de enseñanza para comenzar una vida nueva. La iglesia tiene que ser consciente de cómo se está formando dentro de su congregación estas personas que son débiles en la fe, y precisamente las normas para los débiles en la fe, cómo debemos de actuar las personas que ya llevamos un tránsito de algunos tiempos, porque aquí hay unos fenómenos que vamos a enseñar porque son una realidad y nosotros no los podemos desconocer, porque en la veracidad de los hechos podemos analizar que la palabra es concreta, concluyente y nos da a nosotros seguridad. Lo que está escrito se cumple en la cotidianidad de la vida de todo ser humano. Vamos a tomar en cuenta algo que nuestro hermano David Felipe nos va a recordar y nos va a ayudar para mirar lo que está escrito en el libro de la primera carta a los Corintios, capítulo 8. Vamos a leer del versículo 1 al 13. Vamos a tomar Primera de Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 13. Hermano David Felipe, ahora diríjase a toda esta audiencia de su programa Encamíname Radio, tomando esta lectura tan maravillosa que nos da la palabra en la Primera de Corintios, capítulo 8, versículo del 1 al 13. Amén. Dice así Primera de Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 13. Lo sacrificado a los ídolos. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, ¿cómo debe de saberlo? Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él.
Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, con Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. De acuerdo a la lectura que nos dio nuestro hermanito David Felipe, quiero hacer un pequeño comentario para no contender sobre las opiniones. Cuando los hermanos que son débiles en la fe son aquellas personas que están dentro de la iglesia, someter a juicio sus opiniones es un error. Es un error supremamente grave porque el creyente que ha madurado no debe de compartir sus juicios con respecto a los pensamientos sinceros que aún gobiernan la conducta del creyente débil. ¿Por qué digo son sinceros? Porque la persona piensa que lo que él actúa, lo que él hace, lo que él piensa es lo correcto, porque aún su mente no ha sido renovada. Al no ser renovada, este problema siempre estará latente en la vida del creyente débil. El creyente débil es aquel que tiene dificultad para percibir las cosas que el cristiano maduro debe de tener en cuenta. Pero el cristiano maduro también tiene unas consecuencias que más adelante va a tener que asumirlas, porque este problema, esta maraña, se genera dentro de la iglesia. Esta es una situación bastante compleja que voy a tratar de compartir con toda esta audiencia y a toda esta maravillosa audiencia que escucha su programa Encamíname Radio. Vale la pena que estén muy atentos a la sintonía porque es la edificación para la iglesia en general, especialmente para aquellos que ya piensan que son maduros, pero que en la forma de hablar, en la forma de actuar, en la forma de enjuiciar, en la forma de señalar, no son tan maduros como quisieran. Y el débil también se siente señalado, pero el débil también habla y expone sus puntos de vista desde la forma que él los concibe, y aquí es cuando se forma esa maraña dentro de la iglesia que es muy difícil de discernirla si no hay sabiduría que viene de lo alto, porque la sabiduría que viene de lo alto es con la intervención maravillosa del Espíritu Santo. Si la persona no tiene el Espíritu Santo, estas cosas no las puede comprender. Es necesario tener en cuenta las prohibiciones de la comida que estamos hablando en este concepto son ligeramente ligeras. Y ayudar precisamente son las orientaciones con respecto a las cosas que no se encomiendan y ni se prohíben en la Escritura, sino que entre los cristianos debe de existir tolerancia entre las diferencias y las exigencias relacionadas como hábitos de comida. Hábitos de comida. No se tiene que generar una serie de especulaciones cuando no es necesario que estas cosas se desarrollen dentro de una iglesia por la falta de conocimiento, por la falta de madurez de las personas que están tomando parte dentro de una comunidad. Y esta parte pues es preocupante, es un poco difícil, porque si no se hace correctamente, se viene a lesionar. Mire lo que nos dice precisamente la palabra en el versículo 2 del libro de los Romanos, en el capítulo 14, nos dice de la siguiente manera: porque el que cree que ha de comer de todo,
otro que es débil come legumbres. Esta expresión que utilizamos en el versículo 2 es cuando el creyente es un creyente fuerte, es un creyente maduro, cuya fe ha madurado con el transcurso del tiempo, en el ejercicio de su profesión, permite el ejercicio de su libertad, pero el ejercicio de su libertad debe de estar completamente sujeta en Cristo y comer la carne más barata que para la época que se escribió estos versículos y que se le dio de enseñanza al pueblo gentil y al pueblo judío, era porque la carne que se sacrificaba a los ídolos era mucho más barata y la gente acudía a comerla y a comprarla por el precio que era adquisitivo, que era mucho más barato, y desde luego que eso beneficiaba la canasta familiar. Pero la enseñanza de Pablo no viene a señalar que el comerlo era necesariamente una condenación, era una advertencia y simplemente pues habían una serie de conceptos espirituales que para esa época se generaban. Se creía que los espíritus invadían ese tipo de carne y había que someterla a unos tratamientos supremamente dispendiosos, muy largos, precisamente muy religiosos, con el fin de adecuarla, y lo mejor era negarse a consumirla, ya que esta carne no era apta por la fe para un pueblo que en verdad estaba buscando la presencia de Dios. Aquí habían unos juegos de orden que son importantes entenderlos, porque todo eso se trataba con los hábitos de comida. El creyente fuerte, cuya fe ha madurado, le permite ejercer su libertad en la dispensación de la gracia del Señor Jesucristo. Es decir, nunca la persona puede juzgar a la ligera, nunca puede hacer las cosas a la manera de ellos, sino más bien tener presente que la norma que a nosotros nos debe de seguir es la gracia del Señor Jesucristo, que fue dada como una norma de ley, como una enseñanza previa, y para los creyentes es una práctica permanente, pero únicamente está centrada en la normatividad que el Señor Jesucristo dio para su pueblo. Precisamente, cuando nosotros leemos los evangelios, podemos entender, podemos darnos cuenta que el Señor Jesucristo nos dio a través de la dispensación de la gracia una norma para aprender de ella, y todas las veces que el Señor Jesucristo habló fue para enseñarnos en qué consistía la gracia y por qué las cosas debían de cambiar, y más adelante qué significaba en el Antiguo Testamento el ofrecimiento de los animales inmundos y los que no eran inmundos, qué significaba, qué estaba señalando y qué era lo que realmente el Señor estaba mostrando en esa obra en negro que no se había terminado, pero que en la obra maravillosa del Señor Jesucristo sí se terminó. Vamos a tomarla en cuenta y vamos a analizarla. Bueno, aquí hay que pensar. A ver, primeramente, menospreciar a alguien que tiene una equivalencia o un juicio erróneo porque se maneja a alguien que uno considera falta de responsabilidad y valor, por lo cual cree que puede ser tratado despóticamente y aborrecerlo. Eso es lo que uno piensa desde el sitio donde nos encontramos y donde nos recluimos y trabajamos juntos en una iglesia que es el lugar donde nos reunimos a compartir nuestra fe. Pero lo más importante es tener en cuenta quiénes son los débiles en la fe y cómo debemos de actuar. La iglesia en esto ha tenido grandes errores. La iglesia, en consecuencia, ha tenido muchas dificultades para poder encontrar lo correcto y no afectar a las personas débiles en la fe. Hablamos de las normas para los débiles en la fe. Toda persona que piensa que debe de ayudar a crecer, a desarrollar
a la gente que está dentro de la iglesia, debe de entrar en el pensamiento de ella, en las características de ella y comprender el cambio que se puede generar en ella, que es paulatino y es a largo plazo, porque en una persona y en la otra difiere en la consecución interna de la norma de ley y en la práctica de la misma. Si esto no se entiende, pues es muy difícil poderlo llevar a cabo en la práctica, porque no se trata de hablar. Vamos aquí adelante a poder, con la ayuda del Señor maravilloso, de poder discernir adecuadamente cómo deben de ser los comportamientos, cómo los maduros deben ayudar a los débiles. Bueno, vamos a tomar aquí. Aquí hay que pensar y analizar, porque tienen la misma intensidad y significado de la condenación. Porque cuando uno despectivamente señala al débil en la fe y le muestra sus errores y le habla de las consecuencias y de la caída vertical que lo llevaría a la perdición eterna, se está llevando a una condenación. Esa condenación, aquí aparecen dos pensamientos. Aquí es donde vamos a hablar. Aquí aparecen dos pensamientos. Los antiguos, que parecen más fuertes, que sienten desconsideración, menosprecio hacia los débiles porque los consideran rutinarios. No, pero están en las mismas condiciones, siempre repiten, son rutinarios, vienen de un mundo y vienen aquí a ejercer dentro de la iglesia lo mismo, entonces no tienen cambio. Y justos en su propia opinión. Pero es que este viene a justificarse, este viene a decir que es justo en su propia opinión. Esto no lo puedo aceptar, porque este no es el Evangelio. Miremos estos conceptos como son de equivocados. A su vez, también ellos, los débiles, se sienten atacados. Ellos también comienzan a observar a los que dicen ser maduros, y miren cómo son sus reacciones, pero ellos también juzgan a los que presumen fortaleza como irresponsables. ¿Y por qué los juzgan como irresponsables? Los señalan como irresponsables y como pervertidos de costumbre moral viciadas. Viciadas. ¿Qué es decir? Los que dan mal testimonio dentro de la iglesia diciendo que son cristianos de mucho tiempo. Entonces vienen los débiles y los atacan. Y les dicen, ¿cuál testimonio está dando? Si también son unos pervertidos. Estos también juzgan la fortaleza de los que dicen ser fuertes, pero que en el fondo no lo son tanto. Entonces se forma una bola de nieve dentro de la propia iglesia y un ataque entre los débiles y los fuertes. Y esto ha traído consecuencias muy grandes porque eso propicia desbandada, eso propicia salida, eso propicia grandes contiendas y deserciones muy fuertes que vienen a minimizar completamente la iglesia, con muchos creyentes que cogen para diferentes caminos, y estos son consecuencias de no aplicar las normas para los débiles en la fe. Estas consecuencias son supremamente graves. Estas consecuencias son supremamente mal tomadas y estos son mal testimonio, y vamos a tomar reflexiones muy importantes. Lo más importante de verdad, como califica Cristo a cada creyente, y su calificación no tiene en cuenta, según las Escrituras, la tradición religiosa ni la acepción de personas. Porque el único, aprendamos, escrito está, no es el juicio del fuerte ni del débil sobre las personas que están dentro de una comunidad y que están compartiendo juntas. Porque el que es fuerte también fue débil. Ese tuvo que sostener al principio con muchos conceptos encontrados y con muchas dificultades vividas, porque él también fue débil. Porque aquí vienen dos partes que son muy, muy importantes, que más adelante les vamos a ver. ¿Qué significa lo que se llama conciencia? Que tiene que ver mucho con el conocimiento. ¿Y qué significa el conocimiento justo con la conciencia? Porque es que estas partes
hay que analizarlas definidamente para lograr entender cómo es que reaccionamos frente a estas circunstancias y cómo nosotros no hacemos las cosas correctamente. Entonces mire lo que nos dice aquí. Si a cada creyente y su calificación no tiene en cuenta, según las escrituras, la tradición religiosa ni la aceptación de las personas, tenemos que irnos, que el hermano David nos va a leer el libro de los Romanos, capítulo 8, versículos 33 y 34. En el libro de los Romanos, capítulo 8, versículos 33 y 34, nos va a leer y nosotros vamos a aprender lo que nos dice la Escritura para poder definir correctamente lo que la Escritura nos discierne con certeza, con mucha sabiduría y nos da claridad en cada uno de sus apartes. Adelante, hermano David. Dice así Romanos capítulo 8 versículos 33 hasta el 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Miremos exactamente lo que estamos aprendiendo. ¿A qué conclusión llegamos? No es el juicio ni del débil ni del maduro. El maduro tiene que ayudar al débil porque dice la Biblia en palabras muy simples, pero nos dice todo. El que esté más fuerte ayude al débil. Pero en la práctica esto no se cumple totalmente como está escrito. Lo que Dios quiere y nos enseña es buscar la manera de ser nosotros fuertes, porque el que es fuerte y cuando está en grave riesgo y el que está en dificultades mayores y está en alguna parte de hundimiento y está en la parte alta, la persona fuerte, ¿qué hace? Estira su mano, recoge al débil y le ayuda a salir para que él vuelva a tomar el camino firme y vuelva otra vez a estar seguro. Pero en este caso, en la iglesia no pasa igual. Hay señalamientos, se juzga, pero aquí la Biblia nos habla, en el capítulo 8, versículos 33 y 34, lo siguiente: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces, ¿cómo vamos a señalar los escogidos de Dios? Una persona débil, así como cuando yo llegué débil a la iglesia, que yo no sabía ni tenía idea de las cosas que se vivían, no conocía ni siquiera a Dios, y yo tenía una idea difusa de lo que era Dios, pero tenía una necesidad, y me comenzaron a hablar de un Dios que yo conocí, pero siempre fue de oídas, no fue un Dios que se reveló a mi vida porque tuve con él un acercamiento, no, fue porque yo lo escuché y por necesidad me acerqué, y él me atrajo con su espíritu para que conociera un poco más de él. Esta condición se da en muchísimo pueblo. Esta es una situación muy, muy compleja. Es una situación supremamente compleja, pero también es necesario dilucidarla conforme está escrita para sí mismo nosotros comprenderla y llevarla. Entonces miremos lo que es esta intensidad y significado de la condenación. Los pensamientos que aquí estamos hablando son los antiguos que parecen más fuertes, que sienten desconsideración y menosprecio hacia los débiles, porque los consideran rutinarios y justos en su propia opinión, pero a su vez los débiles también juzgan y presumen a los que presumen de fortaleza como irresponsables, pervertidos de costumbres moral viciadas, que son los que tienen mal testimonio dentro de la propia iglesia, porque dicen conocer la Biblia, porque dicen que conocen muchísimas cosas, pero en la práctica son personas que son mal testimonio, porque los ven haciendo cosas que no deben y actúan, aún no con la madurez ni con el testimonio que debieran, de acuerdo al conocimiento y a la permanencia que han tenido dentro de la iglesia. Pero lo que nos está enseñando los versículos que acabamos de leer es que Cristo es el que juzga. Cristo es el que separó
a estos débiles para lograr darles una salvación a través de su misericordia y de su amor. Y Él es el que juzga lo que pasará con el débil y con el fuerte, y no es el ser humano el que debe de tomar esos señalamientos, ni es el que debe de tomar esos juicios sobre las personas que nos rodean. Ni una parte ni la otra, ni el débil debe de aprovecharse de las debilidades del ser humano, porque aquí hay un problema que es muy grave y es necesario analizarlo con espiritualidad para comprenderlo. Hay gente que lleva muchísimos años, pero la misma Biblia nos enseña que hay algunos que son tan débiles en la fe que aunque llevan muchos años no han progresado nada, porque no han puesto por obra la misma palabra, ni tampoco han puesto por obra el dominio propio, ni el poder que el Señor ha dado a los que creen en su nombre, porque no les he dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Estas cosas, aunque están escritas, no están evidenciándose en las manifestaciones diarias de cada creyente, y por lo tanto, aunque tienen conocimiento, carecen de la práctica. Entonces, el conocimiento que viene más adelante, a envanecer. Yo conozco, yo sé, yo tengo, desde hace muchos años conozco los versículos, hace muchos años yo estudié teología, yo estudié hermenéutica, yo estudié exégesis, yo tengo bastante conocimiento. Pero ese conocimiento envanece. Se cree mucho sin ser nada. Porque no es por el conocimiento sin práctica no vale nada. Es necesario que el conocimiento vaya acompañado de práctica. De ahí que encontramos en la iglesia personas de 20, 30, 40 años y de 10, de 5, 8, de 10, que no han tenido cambios, pero están envanecidos completamente en su conocimiento. Envanecidos en el conocimiento. Pero no tienen testimonio. Precisamente, los débiles también juzgan a los que presumen fortaleza como irresponsables, pervertidos de costumbres moral viciadas, mal testimonio, sabiendo que Cristo es el único que califica. De ahí miramos que lo que nos dice la Biblia en el 33 y 34, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, no es el hombre. Aprendamos ahí. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas Él, que también resucitó, Él, que además está a la diestra de Dios, Él, que también intercede por nosotros. Él no está condenándonos, sino está intercediendo, porque mientras tengamos vida, tenemos esperanza. No se trata de que por el pecado que yo tengo, la concupiscencia que me atrae, que me seduce, me esté condenando. La obra de Cristo es una prevención para lograr vencer y para lograr superar y para lograr alcanzar la salvación, es decir, la renovación, el nacimiento de una nueva criatura en Cristo Jesús. En estos versículos aprendemos a ver a Cristo como juez sobre todo el mundo, sin acepción de personas. Con eso resumimos todo, sin acepción de personas. Ni al débil, ni al fuerte, ni a nadie. Sin acepción de personas. No nos condenará. No, porque Él intercede por nosotros. Es decir, intercede por nosotros ante Dios, para que el juicio y la permanencia no se agote, sino que sea más bien Dios, en su misericordia y en su amor, sosteniéndonos hasta que se cumpla la obra. Porque bíblicamente dice que la obra que Él empieza, Él la termina. La obra que Él empieza es la renovación, es el cambio. Él es supremamente paciente. Pero también es cierto que Él es inexorable porque es de juicio contundente.
Ahí es cuando debemos temer. No es que estemos creando nosotros un terrorismo, es que estamos hablando y evidenciando una verdad que es real. Dios nos espera, Dios nos está dando los apoyos, nos dejó su Santo Espíritu para que nos redarguya. Ahora vamos a mirar más adelante cómo trabaja el Espíritu Santo en nuestra conciencia, para poder comprender las herramientas que Dios dio para alcanzar nuestra salvación. Este es un principio supremamente importante. Esto es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta. Hermano David, como es nuestra costumbre, vamos a tomar el libro de los Corintios y vamos a hablar en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 3 al 5. Amén. Dice así, Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 3 hasta el 5. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Miremos con detenimiento lo que dicen estos versículos. Yo en muy poco tengo que ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Mire el 4. Porque aunque nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Aquí está el meollo y la enseñanza. Aunque yo tenga un concepto, aunque la conciencia a mí no me redarguya, aunque yo me crea santo, yo no me puedo justificar, porque el que me justifica se llama Jesús de Nazaret. Y yo no puedo justificarme. Pablo, que nos está dando una enseñanza magistral, una enseñanza profunda, una enseñanza muy grande. Él no se sentía redarguido, él estaba buscando desde el principio. Ustedes mirarán las cartas paulinas y encontrarán las fases de este hombre que viene desde un cambio, porque él era indocto, era un hombre con una conciencia cauterizada, no podía encontrar la verdad, no podía percibirla, no podía discernirla. Pero sin embargo, cuando el Señor se lo encuentra en camino a Damasco, él se le aparece, lo tumba del caballo y lo manda ante el sacerdote Zacarías y le dice que lo ministre para que le quite la venda de los ojos. Y es cuando él comienza a entender la obra de Jesucristo, porque sin Jesucristo esto hubiera sido completamente imposible. El hombre que se llamaba anteriormente Saulo de Tarso, que fue cambiado por el nombre de Pablo, este hombre no hubiera podido comprenderlo, porque él era estricto en las normas de la ley y lo que él perseguía lo hacía con muchísima brillantez, lo hacía con muchísima fe, creyendo que ese era su trabajo, que esa era su responsabilidad, y lo hacía, pero lo hacía muy mal. Esa verdad que veía a Cristo predicar no la entendía. Estaba su mente cauterizada y no podía recibir esa verdad en su propia vida. Pero el Señor Jesucristo lo tumbó en la caída del caballo. Significa tener que derribar los argumentos en que él se montaba para continuar sobre una veracidad, aunque tuviera que estar en el suelo y ser levantada. Esta realidad es la que nosotros los seres humanos vivimos. Estos versículos que estamos compartiendo nos está dando a nosotros una idea supremamente clara, porque en este capítulo 4, versículos de 3 al 5, nos dice de la siguiente: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, porque el que me juzga es el Señor. Entonces mire la fe de él. La fe de él no estaba en lo que él creía,
ni en lo que él aceptaba, ni en lo que él presumía. No era que tuviera él un acto de prepotencia, era un acto de una presunción inaceptable, sino era una condición de enseñanza muy profunda cuando él trata de llevarle al pueblo lo que él mismo en su condición personal sentía, pero que no se atrevía a justificarse a sí mismo porque él tenía muy en claro que el único que lo podía justificar a él era el mismo Señor. Y el mismo Señor es el que tiene, porque aquí nos dice después en el 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Él aclara y nos da una enseñanza supremamente profunda, muy grande, muy espiritual, cuando él se refiere al tema y nos dice sobre lo que es la importancia de las cosas que el ser humano debe de tener en cuenta antes de estar juzgando a las demás personas. Ni juzgar a nuestros hermanos débiles, sino ayudarlos. Y los hermanos que están en estado de madurez, entre comillas, pues ellos dejar de ser pedantes por su conocimiento y más bien tener fuerza para ayudar al que es débil. Esto implica, y esto es necesario en las iglesias, que se practique. Todo ministro, toda persona que está en eminencia, toda persona que es llamada para cumplir una ordenanza a ese administrador en la casa de Dios, siendo el responsable ante el dueño y el inquilino con responsabilidad de cuidarla. Es nosotros los inquilinos los que estamos ahí permanente y por eso la iglesia tiene que asumir responsabilidades. Porque esto no es solamente de la persona que está al frente, sino de todos los inquilinos, o sea, de toda la feligresía que conforma el conglomerado de llamado de los atraídos por el maravilloso Espíritu de Dios, por la misericordia y por el amor, que es muy importante estar muy atentos. Es necesario entender que el inquilino y el dueño con responsabilidad de cuidarla, reservarla, ambos están ocupados en servirla. Tanto el que está al frente como los que están dentro de la iglesia. Esta es una comunidad, es una unidad de apoyo y de ayuda para sacar adelante todo propósito. No es la individualización, no es el concepto personal, sino es la forma mancomunada que debemos tomar para sacar todo propósito adelante. El único autorizado para tomar la decisión final es el Señor Jesucristo. Porque a Él tenemos que rendirle cuentas. Hermanito David, entonces te voy a rogar que busques el capítulo 25, 14 al 25 del libro de San Mateo para que leamos la parábola de los talentos. Amén. Dice así Mateo, capítulo 25, de los versículos 14 hasta el 25. Dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando, el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel,
sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Muy bien. Lo que podemos entender de esta enseñanza tan maravillosa es que Dios es el único que nos da a nosotros la responsabilidad y estamos tomando en cuenta la razón que nos explica. Es precisamente el ministro, es el administrador de la casa de Dios y la responsabilidad que es una corresponsabilidad repartida con los huéspedes que están dentro de la iglesia o inquilinos, que son la parte fundamental de colaboración y ayuda. Pero cada uno Dios nos entrega dentro de los liderazgos de una iglesia, nos entrega los talentos para hacerlos reales, para compartir la necesidad y evidenciar todo tipo de esfuerzo y de trabajo mancomunado para alcanzar logros y para lograr que el Señor que nos entregó algún día, no muy lejano, tenemos que entregarle cuentas a Él. Porque de no ser así, entonces sería vana nuestra fe y Dios no sería quien es Dios para poder entregar lo que realmente el Señor nos está enseñando. Porque primeramente lo que significa talento y en su época no era sino una medida de peso, no era una moneda que tuviera un valor, sino era solamente una medida de peso. Y eso es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta. Pero ¿cuál es el rasero que está midiendo esta parábola? Esta parábola sugiere que todos aquellos que son fieles darán fruto en algún grado, y el siervo infructífero es completamente descubierto, evidenciado como un hipócrita y finalmente es destruido, es arrasado y es acabado. Esto quiere decir de que solamente Dios, en Cristo Jesús, es el único que tiene la autonomía, es el único que tiene el poder, porque Él fue el único que fue a la cruz y pagó por nosotros a través de su sangre. Cada gota que Él derramó tiene ese derecho que fue ganado. Eso no fue tomado por el hecho de ser Dios, sino eso fue un derecho ganado por amor a un pueblo. Esa es la muerte sacrificial de Cristo. No crean ustedes que siendo Dios tomó el derecho y por ser Dios inmediatamente se le otorgó y Él tenía el derecho de hacer lo que le convenía. No, Él también en un acto de amor sin precedentes ofrendó su vida, se sacrificó, vino a la tierra, se hizo hombre, sufrió, fue recriminado, fue sufrido y fue vilipendiado, fue crucificado, derramó muchas gotas de sangre, lo coronaron con espinas, le penetraron su costado, le sacaron sangre con látigos en sus espaldas y le hicieron toda clase de vejámenes, lo escupieron, pero esto fue lo que Él pagó para tener derecho sobre su pueblo escogido. Esto no es algo que nos corresponde a nosotros sin haber dado un ápice de nada para lograrlo. Solamente Dios nos pide es que obedezcamos y seamos fieles a su palabra para alcanzar la meta en Cristo Jesús, que es nuestro único y suficiente Salvador. En Romanos 14:5, espero que el hermanito David nos lea por favor ese versículo. Romanos capítulo 14:5. Amén. Dice así Romanos capítulo 14 versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente.
Ahora viene una enseñanza extraordinaria que nos da el 14.5. Viene a representar, dice el 14.5 lo siguiente: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Lo que hace es darnos a conocer una disparidad de conceptos que hay entre una persona y la otra. Pero no se trata de lo que hablan las gentes, no se trata de lo que cada uno exponga, no es del argumento que tenga, sino es de lo que tiene convencimiento en su propia mente. Ese es el verdadera doctrina. No es lo que yo exponga delante de los demás por salir del paso, por entrar en una discusión, por tener esa calidad de pleitista que siempre está arraigada y en todo entro en controversia. No. Es por lo que tiene, por su fe, lo que tiene incluido en su propia mente. Vuelvo a repetir. Dice lo siguiente: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Para hablar, tenemos que estar convencidos en nuestra propia mente de lo que hablamos. Porque eso es lo que se llama fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque más adelante vamos a entender que la fe es lo único que nos mantiene en pie y capacitados para alcanzar los propósitos de Dios. Un creyente maduro, juzga todos los días igual. No se afecta en nada por estas cuestiones. Esa es la enseñanza. Cada uno esté plenamente convencido. Significa, todo cristiano maduro debe seguir las normas que dicta su propia conciencia en proposiciones que no sean objeto de prohibiciones, legalismos, religiosidades o mandatos directos que no son bíblicos. Hay que romper con esa religiosidad. Hay que romper con esos parámetros. Pero sí hay que llevar el yugo de la palabra. Pero hay que saberla enseñar y también hay que saberla aplicar. Si esto lo entendemos, vamos por el camino correcto. Esto significa que estos son conocimientos bíblicos muy importantes y que esto nos ayuda a ser personas de muchísima fe y, desde luego, que si logramos que estas proposiciones que estamos logrando implantar en la iglesia, escuchen bien, mis queridos oyentes, no sean objetos de prohibiciones, legalismos, religiosidades o mandatos directos que no son bíblicos. Porque no se puede fundamentar una fe en lo que yo pienso. Es únicamente en la norma establecida por Jesús. Porque Él es el autor y el consumador de la fe. Él fue el que trajo la dispensación de la gracia. Él se mueve a través de la fe. Nosotros no podemos cambiar las normas. No podemos tomar otra enseñanza aparte de la que ya está establecida. Puesto que la conciencia trabaja arduamente el Espíritu Santo. Y ahí venimos, le dije que hablaba más adelante la obra de la conciencia y es donde trabaja el Espíritu Santo. Puesto que es un mecanismo dado por Dios para darnos advertencias. La conciencia es como ese sensor que se dispara cuando viene estamos pasando una zona de peligro. Cuando viene una ambulancia y viene a rauda velocidad, inmediatamente dispara sus sirenas. Es una advertencia de que viene atrás con un enfermo de gravedad y tiene que llevarlo, y la gente que va adelante puede correr riesgos porque él viene a velocidades muy altas. Es una advertencia para advertirnos. Así pasa con la conciencia. La conciencia
es dada, puesto que es un mecanismo dado por Dios para darnos advertencias. Notará que es el Señor, que es un sensor de advertencia, que responde, escuche bien, ¿a qué responde ese sensor? Ese sensor responde al parámetro legal de la ley moral divina en la mente. A eso responde. Esto es decir, eso es un mecanismo. La perfección y la confección del hombre es tan completa que realmente es abismal y es casi incomprensible para el hombre lo que Dios pudo estructurar a través de un cuerpo y metiéndole en una parte tan pequeña, semejante computador, con semejante potencia, con semejante conocimiento. Tiene capacidad para almacenar más de 5 millones de datos que se toman y se recuerdan por memoria y se pueden vocalizar. Esto es una cosa increíble. Dios es un artista. Dios es un arquitecto. Dios es un Dios maravilloso. Hermano David, vamos a tomar Romanos, capítulo 2, versículos 14 y 15. Romanos, capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice así Romanos, capítulo 2, versículos 14 hasta el 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Esto sí es interesante, hermano David. Miren esto que acabaste de leer. Yo le pido un favor, hermano David, que vuelva a repetir esa lectura. Es muy interesante, muy importante. No sé, pastor, si se podría apreciar en otra versión. Claro, mejor todavía. Para que sea más clara. Claro, hermano David, me parece maravilloso. Emplee la otra versión que eso amplía. Bueno, dice así Romanos, capítulo 2, versículos del 14 al 15, en la Nueva Traducción Viviente. Ajá, qué bueno, más contemporánea. Dice de la siguiente manera: aun los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. ¿Cierto? Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o les indican que están haciendo lo correcto. Interesante, hermano David. ¿Por qué no nos repite esa versión? Y con eso ya tenemos el discernimiento adecuado. Gracias, hermano David. Bueno, dice así nuevamente Romanos capítulo 2, versículos 14 al 15. Aun los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando, por instinto, la obedecen aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o los indican que están haciendo lo correcto. Interesante. Me parece extraordinario, porque tomando en cuenta lo que acabamos de participar, solamente podemos entender que Dios, de acuerdo a lo que nos escribe la Biblia y nos da a conocer, el 14 y el 15 dice lo siguiente: porque cuando los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Esto es interesante. Claro, es muy interesante porque, aunque ellos no tienen el conocimiento de la ley escrita en la Biblia, pero esto tiene desde el punto de la creación, esto tiene una causa de nacimiento, y esto nace con la primera pareja. Esto que nace desde Adán y Eva. Esto lleva, desde el inicio de la creación del hombre, lleva consigo el instinto moral. Porque recordarán ustedes, mis queridos oyentes, que cuando el Señor llama a Adán y le pregunta qué está haciendo y por qué ya no está desnudo,
y se está escondiendo, es porque sabía que internamente él estaba desnudo y comenzó a reconocer y a darse cuenta de su desnudez, porque desde el principio lleva el instinto moral implícito para lograr identificar el gentil. También tiene esas características. Internamente, aunque no tiene la ley, lo practica y lo lleva y está basado en su propio conocimiento, pero con unas normas establecidas de ley que son las que él pone por regla, por norma, para seguirla viviendo. Esto es muy interesante. Mire cuántas cosas, si el gentil logra esto, cuánto no más el creyente. El creyente tiene una responsabilidad mucho más importante. Recordando estos versículos, que podemos conocer que sin conocer la ley escrita, el que es gentil, las personas que pertenecían a una sociedad antigua, pagana, aprecian, por lo general, intentan poner por práctica todos sus principios básicos. Y estos principios básicos están en principios morales, pero no por escritos por la ley, sino por instintivamente el ser humano tiene esa conexión interna. Por eso digo que el ser humano es de una confección tan maravillosa que somos un mecanismo interno que trabajamos sincronizadamente de una manera espectacular y le damos las gracias a Dios por haber diseñado tal máquina en las personas. Lo que sucede es que nosotros, por el pecado, lo hemos corrompido. Hemos corrompido la percepción de las cosas, pero es por causa del pecado. Porque si se considerara y se pudiera sostener en su originalidad, sería extraordinario, porque no habría mancha, no habría pecado, pero no fue así. La caída del hombre fue totalmente, la debacle fue la caída, y eso nos perjudicó a todos, pero no, como en una enseñanza anterior les recordé a toda la audiencia, Adán y Eva nunca fue el pobre hombre, el infeliz, el que por causa de él la gente se contaminó y por esa mujer que se llamó Eva se contaminó y que si no hubieran existido ellos no hubiera caído la raza humana en pecado. ¡Qué error! No, ellos son la representación de cualquier ser humano sobre la tierra. Son los primeros, pero son la representación de cualquier ser humano. Esta característica que estamos hablando instintiva de las culturas anteriores, que eran paganas, también tenían principios morales y que les permitía valorar muchas cosas como justicia, honestidad y la compasión y la bondad hacia los demás. Porque esto ya está escrito en su corazón. La promesa del Antiguo Testamento fue lo siguiente, que la ley sería escrita en los corazones de las gentes. Y eso se cumplió a cabalidad como el Señor lo habló. Desde el inicio de la creación, el hombre lleva consigo el instinto moral de continuo reincidir en el pecado en un país que siempre está legislando las normas de la ley, que está legislando para aprobar el pecado o tolerarlo, termina distorsionando la ley. Este es un tema de cultura, es un tema presente universal. Los países que legislan, escúchame bien, querida audiencia, es la reincidencia de continuo al pecado, o el país que legisla sus leyes para aprobar el pecado o tolerarlo, termina distorsionando la ley. Y ahí es cuando vienen estas palabras tan importantes que el Señor Jesucristo nos tiene para los tiempos finales. Muchos de nosotros en el tiempo final y en muchos misioneros que hay en el mundo entero, que tienen que ser probados en la fe y por causa de la fe tienen que ser sacrificados. Ellos tienen que rendir su propia vida por causa de lo que han creído. Porque esto es muy importante tomarlo en cuenta, porque
la distorsión de la ley es permisividad en el pecado. Ejemplo, hoy se están aceptando las parejas de homosexuales, que se casen y que las iglesias les dan participación libre, y si es una transgresión a la ley, los obligan y la iglesia es sancionada. ¿Qué están pasando ahí? Que por estar tolerando el pecado y por estar legislando la libertad del hombre desbocada, sin ninguna cuenta, tener de la ley maravillosa establecida en la palabra de la ley de Dios, entonces el hombre distorsiona completamente la ley de Dios. ¿Es esto lo que está sucediendo? ¿Es eso lo que está pasando? Entonces, hay que tener mucha atención, prestar mucha atención, porque en los tiempos finales, y en muchos países pasa, que por causa de la ley no se permiten ciertas cosas que van en contra de los gobiernos. Hace muchos años, a mí en personal me reuní con 350 personas, la mayoría de ellos eran guerrilleros en una zona del Cauca, y tuve la oportunidad de estar allá y de hablarles acerca de lo que era el crimen, el homicidio y todas las cosas relacionadas con la Biblia. Comencé con una audiencia de 350 y terminé con 50, pero de muchas horas de plática con ellos. ¿Y qué sucedió? Que por predicarle la verdad, después me hice acreedor a una sentencia que ellos procuraron después para generarse en una persecución violenta, porque querían llevarme a como era lugar, porque consideraron que yo era un opositor a sus principios básicos, culturales, y de acuerdo a sus principios de izquierda. Y esto trajo consecuencias. ¿Qué sucede? Que la misma ley legisla las cosas que son autorizadas, pero cuando tenemos una fe, debemos de defenderla por encima de cualquier consideración y aún exponiendo nuestra propia vida. Esto es necesario tomarlo en cuenta. En este tema, les dije más adelante que su conciencia, y de acuerdo a la ley, y estamos hablando de su conciencia, literalmente significa conocimiento. Conciencia literalmente significa conocimiento. Porque voy a explicarles esta partecita para dejarla bien clara. La conciencia es una parte interna que está en el alma. Esta parte se nutre porque recuerde que en el alma está también el intelecto. Al estar el intelecto, esta parte interna está manejando dos connotaciones muy importantes. El conocimiento. El conocimiento es la parte que nosotros grabamos y que la mente es receptáculo y la sostiene en la parte del cerebelo, y ahí está en la parte trasera de la cabeza guardada por la memoria. Es aquel sentido instintivo sobre el bien y el mal. Es esta parte interna, y esa parte es la que se llama conocimiento. Por eso recuerden ustedes que en el principio de la palabra dice que era el libro del conocimiento del bien y del mal. Palabra que viene del griego, que tiene una serie de vertientes, de muchísimos sinónimos que nos ayudan a dar una contextualización a este conocimiento bastante profundo. Esto vale la pena porque, tomando en cuenta estos principios, nos ayudan a comprender lo que significa la palabra conciencia, que literalmente es conocimiento. Porque ese conocimiento queda represado y esto trabaja el Espíritu Santo conscientemente para prevenirnos de muchos actos en la vida. Y es aquel sentido instintivo sobre el bien y el mal. Ocurre que cada obra que hacemos de acuerdo al conocimiento, oiga bien, de acuerdo al conocimiento, en nuestra mente hay una decisión que emana de nuestra conciencia haciendo lo correcto de acuerdo a la norma de ley, pero cuando interviene el Espíritu Santo. Cuando interviene el Espíritu Santo, esa es la parte más importante. Porque si no hay intervención del Espíritu Santo, entonces no podríamos discernir el bien y el mal. Oigan bien, aquí viene una enseñanza muy importante con el discernimiento que el Señor nos da, alabado sea el Espíritu Santo, y es porque la gente
lee la palabra como si fuera únicamente el conocimiento. El conocimiento es qué es lo que está escrito y qué es lo que nos quiere decir el conocimiento. No se puede discernir. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu Santo. Porque es que el Espíritu Santo interviene en las cosas espirituales. La gente del común, y aún dentro de la iglesia cristiana, hay muchos que miran la palabra y dicen conocer el versículo, pero no entienden su contexto. No entienden la profundidad y no saben cómo tienen que actuar. Y si lo saben, no lo admiten porque no les gusta y porque no están de acuerdo. Es decir, son sabios en su propia opinión. ¿Por qué? ¿Pero por qué se presenta esto? ¿Por qué? Porque no está el Espíritu Santo. Y mientras que no esté el Espíritu Santo, pues las cosas que están ahí secretas, las que están ocultas, nunca se llegarán a saber porque no está obrando el Espíritu Santo en la vida del que está leyendo y está tomando solamente el conocimiento sin el Espíritu Santo. Y esto pues, lamentablemente, no va a operar correctamente en la vida del ser humano. Desde la normatividad que se estableció en la iglesia primitiva, el reglamento número 1, era importante la llenura del Espíritu Santo para poder ejercer. Es necesario tener conocimiento, claro. Es necesario conocer la teología, porque la teología es profundizar quién es Dios. Y nosotros no conocemos ni siquiera quién es Dios, ni qué ha hecho. Eso es lo que hace la teología. Bien, esto es indispensable para la vida del creyente. También es importante la hermenéutica. La hermenéutica es la enseñanza de cómo las partes que están oscuras, las partes ocultas, que no tenemos el discernimiento adecuado, la hermenéutica nos da claridad, nos da un discernimiento para poder entender, para poder aplicar en muchos de los escritos esas partes ocultas que para nosotros nos es difícil entenderlas. La hermenéutica tiene una explicación supremamente indispensable para aplicarla. Pero aquí viene lo más importante. Ese conocimiento se puede aplicar también la homilética, se puede aplicar el conocimiento del exégesis. Y de ahí se podría sacar cualquier cantidad de conocimiento, pero si no se tiene el Espíritu Santo, esto quedaría en letra muerta, porque sería como algo común y corriente. Es cierto que nos despierta inquietudes, pero al comprenderla, la teoría es el conocimiento. Y yo tomo el conocimiento que es bueno, claro que sí es bueno, pero la aplicación correcta para tener un discernimiento adecuado se necesita el Espíritu Santo. La persona que tiene el Espíritu Santo dice: yo no tengo el Espíritu Santo, pero sin embargo entiende las cosas. Entonces sí tiene el Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo no es el que entra y nos saluda y nos dice: hola, yo soy el Espíritu Santo, ¿cómo estás? Venga, nos tomamos un café. No, Él no hace eso. Simplemente nos ayuda y con nuestras palabras, con nuestro entendimiento, podemos notar que el Espíritu Santo ya se ha hecho presente cuando yo entiendo ciertas partes que solamente con la ayuda del Espíritu Santo podría interpretarlas, podría discernirlas. Ahí es cuando viene a ser importante el Espíritu Santo. Es cuando interviene el Espíritu Santo, además de una conciencia innata de la ley de Dios. Eso es una conciencia innata de la ley de Dios. Porque eso está reflejado, eso está guardado, eso está ahí metido, pero se necesita el discernimiento del Espíritu Santo cuando leemos: pero es que yo entiendo esto, yo entiendo lo otro. Es porque el Espíritu Santo está ahí. Pero, ¿qué pasa cuando, por eso dice que el solo conocimiento envanece? Claro, la persona que tiene solo conocimiento envanece, porque se cree que por el conocimiento que tiene, no, yo conozco. Miren la forma arrogante como las personas alguna vez hablamos, porque todos hemos caído en esa red. No, es que yo sí me conozco ese versículo. No, yo sí he leído esos pasajes. No, yo sí he escuchado esas enseñanzas. No, pero es que esta palabra no es así. Hablamos de esa manera, con arrogancia, pero en el fondo nos ha faltado lo más profundo y lo más esencial, que es la humildad, que es tomar las cosas
con un conocimiento tan profundo que nosotros solamente le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude para discernir lo que no hemos entendido y que sea Él quien nos da a nosotros toda la sabiduría y el entendimiento necesario para glorificar, exaltar y bendecir el nombre de Dios. Si eso lo logramos, entonces, les dije que íbamos a mirar lo que era la conciencia y lo que es el Espíritu Santo trabajando en la conciencia. El ser humano tiene un sensor en la conciencia, donde se activa tan pronto se siente una inclinación hacia el pecado. Eso es lo hermoso de ser cristiano. Eso es lo hermoso de nosotros entender la palabra. Es un sensor. Y uno sabe internamente y algo lo redarguye cuando lo hace. Cuando uno lo hace. No, pero yo no tenía que hacerlo, porque ese sensor se dispara. Qué bonito, ese es el trabajo del Espíritu Santo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Nunca olviden. Es el Espíritu Santo. Ay, pero me siento tan mal. Sí, porque el Espíritu Santo está trabajando en tu conciencia. Está trabajando en tu conciencia. Eso es lo más importante. Eso es lo que nosotros debemos aprender. ¿Qué es lo que nosotros estamos aprendiendo? ¿Qué es lo que hemos visto? Cuando estamos viendo las normas para los débiles en la fe, ¿qué es lo que Pablo nos está señalando? Nos invita a que no violemos nuestra propia conciencia, ni tampoco llevemos a las personas a hacer lo mismo, porque esto es grave. Vamos a leer unos versículos que nos dan comprensión. Y no olviden, esta tarde están invitados para darle continuación a esta enseñanza, porque es muy importante. Pero vamos primeramente a tomar el libro de los Romanos para tomar lo siguiente. Romanos capítulo 13, versículo 5. Dice así Romanos capítulo 13, versículo 5. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Ay, esto sí que es interesante, este versículo. Hermano David, ahí en la otra versión, ¿por qué no nos lee este versículo? Dice así Romanos capítulo 13, versículo 5, en esta versión. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Ah, en eso explicó todo, qué bueno. La gente tiene una costumbre que lo hacen, ay, es que tengo una angustia, yo voy a hacerlo porque me voy a condenar. Voy a hacerlo porque me siento muy mal. Voy a hacerlo porque voy a recibir castigo. No lo hagan por eso, nos dice la Biblia. Hágalo, porque no hay cosa más linda que tener una conciencia limpia. La conciencia limpia no produce ningún mal pensamiento. La conciencia limpia siempre estará apta para hacer lo correcto. Siempre estará atenta para hacer lo que conviene, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Esto es muy interesante porque es un sentido que es obligatorio hacia Dios, y es el de mantener una conciencia limpia ante el mismo Señor, para evitar no solamente el castigo de las reprensiones de las leyes civiles, no, sino también para que nuestra conciencia esté limpia. Porque recuerde que la persona limpia no maquina nada malo. Una conciencia limpia no hay que ensuciarla, no hay que empuercarla, no hay que enlodarla, hay que tenerla limpia, porque si la tenemos limpia, esta conciencia siempre producirá cosas bonitas. Es una enseñanza maravillosa. Yo quiero que el hermano David, que está muy atento, miremos la segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 11. Dice así, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 11. Listo. Gracias, hermano David. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos.
y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Oiga, repítalo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Esto implica varias cosas que debemos de tener presentes. El primero, no se trata de tener miedo, no, sino ser reverentes ante Dios, con una actitud de adoración permanente, porque es esa motivación esencial para vivir de tal modo que honramos a nuestro Creador. Y esto aumentará la recompensa que nosotros recibiremos en la patria celestial. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque cuando tomamos el 11 y hablamos sobre lo que nos dice, persuadimos a los hombres. Tengamos presente que cuando hablamos sobre persuadir, esto viene de una palabra griega, y esta palabra griega, persuade, significa buscar el favor de algo o de alguien para que vea algo con buenos ojos, y el punto que genera esta descripción es hacerlo deseable ante los ojos de las personas. Recuerde que una persona que persuade, pero yo quiero que tú lo mires, es como cuando encontramos al vendedor. No, pero yo quiero que tú mires las bondades de este carro, que tú mires las bondades de este traje, que mires las bondades de este vestido. Es que está hecho en la mejor tela. Entonces viene persuadiendo para que se conozcan las bondades y se convierta en un artículo deseable. Eso es lo que nosotros debemos de tomar de este principio que estamos hablando, y esto precisamente se debe a que es este término cómo se tiene que llevar el Evangelio. Esa es la forma como se tiene que presentar, tiene que persuadirse, tiene que enseñarse, porque la palabra que nos enseña aquí es persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Ahora viene acerca de nuestras conciencias, la condición espiritual, que es la verdadera sinceridad que debemos de tener, o la integridad ante Dios y ante los hombres, viene precisamente de nuestra conciencia. Viene de nuestra conciencia. No tenemos otra arma, no tenemos otra razón. Yo pienso que más adelante yo tengo para compartir con ustedes, cuando se pasen por alto las advertencias de conciencia y cuando la persona se vuelve menos sensible y puede ser silenciada o cauterizada. Tenemos varios versículos para hablar, como de la de Timoteo, la de Corintio, la de Romano. Y tenemos muchas cosas que compartir porque tenemos una nutrición de la palabra excelente. Este tema que el Señor nos ha permitido, las normas para los débiles en la fe, es el comportamiento. Para cerrar esta primera enseñanza en este orden, acordándoles que de 4 a 6 de la tarde estaremos de nuevo en sintonía. Es con el fin de recordarles que Dios nos está enseñando cómo debe ser nuestro comportamiento dentro de la iglesia. La iglesia es el conjunto de personas en donde nos reunimos, maduros y débiles. El maduro no olviden esto, siempre va a ser juzgado por el débil, porque el mal testimonio es el señalamiento que va a ser el débil acerca de los caminos que dice el maduro o el fuerte delante de la iglesia. El débil es el señalamiento que hace el fuerte, diciéndole que es una característica reiterativa de pecado permanente y con la excusa de que no puede dejarlo. Eso se llama juicio. Y ese enjuiciamiento Dios lo está señalando como algo que no es de nuestra incumbencia, sino que esto le pertenece únicamente a nuestro Jesucristo. Que Él es el único que fue a la cruz y murió por nosotros, y Él es el único que tiene derecho
a determinar qué es lo bueno, qué es malo, porque es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Él conoce el futuro, Él está en el presente, el creador de los cielos y de la tierra, y esta enseñanza nos lleva a reflexiones supremamente profundas. Una iglesia no se puede mantener a base de muchas palabrerías o de muchas palabras que son insulsas y que no tienen contenido, sino más bien aquellos fundamentos que son estrictamente morales, éticos, que nos enseñan cómo son los comportamientos dentro de la iglesia, porque no es el conocimiento solo, es la práctica. Si hay una práctica constitucionaria, entonces vamos a ser excelentes, porque dice la Biblia, y nos enseña precisamente Pablo, dice que todo don hay que ejercitarlo. Él se lo enseñó a Timoteo. Y el ejercicio de cada don es necesario estarlo ejercitando, porque eso es lo que nos hace a nosotros maestros, es lo que nos hace a nosotros fuertes. El hecho de poder practicar lo que el Señor nos entrega es lo que nos hace diferentes a las demás personas. La crítica que nosotros recibimos de las partes externas, aún de los gentiles, es porque no hemos sido renovados. Hablamos con el conocimiento, pero muy poco mostramos en la práctica. Y si no tenemos una práctica que ejerza un contenido de acuerdo a lo que está estipulado en la palabra, pues vana es nuestra fe. Y si nuestra fe no está fundamentada en el propósito de Dios, entonces podemos decir que realmente hemos fracasado y que debemos hacer un intento. Ya que tenemos vida, tenemos esperanza. Y si tenemos esperanza, debemos de tomarla y debemos de emprender una nueva lucha para hacer lo que no hicimos. Y si esto lo mejoramos, vamos en la madurez. Vamos a la madurez. Y esto es lo que el Señor demanda de cada uno de sus creyentes. Porque es triste que en una iglesia se hablen conceptos como este que voy a participar, que pasando los años y ya para terminar este ciclo de enseñanza, podamos recordar lo que nos dice la palabra. Vamos a ver en dónde lo encontramos. Vamos a mirar que es en el capítulo 5 de los Hebreos, pero lo que no me acuerdo es el versículo, cuando nos dice que aún ellos deberían de ser maestros, aún son niños, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez y para los que tienen los sentidos ejercitados para el discernimiento del bien y el mal. Miren esto que nos dice así. Dice lo siguiente: porque debiendo ya de ser maestros, versículo 12. Esto es triste, ¿no? Porque este problema se presentó con los hebreos. Cuando se escribió este libro, tenía un problema implícito la iglesia en su interioridad. Mire lo que sucedía. Él escribe lo siguiente. Acerca de esto tenemos mucho, y esto es una advertencia hacia la apostasía, porque la persona que es indocta está muy expuesta a que le vengan falsas enseñanzas y las asuma como verdaderas y puede caer en el error por su falta de conocimiento, por su falta de espiritualidad, por su falta del Espíritu Santo. Entonces mire la consecuencia de esta enseñanza. Acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar por cuanto hoy habéis hechos tardos para oír. Y habla en esto el apóstol Pablo, muy certero, porque le atribuyen este libro a él, ¿no? Pero bueno, nosotros lo creemos porque es que todo indica por su forma de escribir y todo lo demás que es él. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. ¿Qué sacamos permanecer 20 o 30 años en un ministerio si aún no sabemos lo que tenemos que hacer? No es algo bueno, porque dice que la palabra maestro, todo creyente debería de ser maestro, pero aquí dice que no lo es. Y al Evangelio de Cristo habían transmitido el mensaje a otros, pero los judíos estaban instruidos en la ley, ¿cierto?
y sentían orgullosos porque enseñaban la ley, pero en realidad no habían entendido sus verdades porque no se habían apropiado ni si la habían aplicado a sí mismos. Sí, es algo paradójico, ¿verdad? Y esa es la forma. Nosotros podemos recibirla, pero si no la practicamos a nosotros mismos, esto queda en letra muerta. Por esa razón, eso se llama, cuando una persona toma leche, quiere decir que es el conocimiento, sí, bien es esto, sin obediencia, porque no contribuye al crecimiento espiritual de una persona, no contribuye para nada. Esto es lo que llama tomar leche. Eso no contribuye absolutamente para nada. El crecimiento espiritual no contribuye para nada, porque está tomando leche. Es un pobre niño, todo hay que estorbarlo, ay, eso no me gusta, se ofende por todo, el orgullo aparece, la gente se niega, ay, pero es que eso no me parece de esta manera, pero es que a toda hora me andan regañando, a toda hora todo lo que hago es malo. Eso es lo que se llama leche. Eso es lo que se llama leche. Y de todos ellos, entender a Cristo, hay que estudiar quién es Cristo y qué fue lo que vino a ser Cristo. Porque el retraso de entender quién es Cristo es lo que a nosotros nos permite no crecer espiritualmente. Eso a nosotros nos detiene el crecimiento. Y esto nos impide enseñar a otros y rechazar las malas enseñanzas de otros, porque si no tenemos en claro la obra de Cristo, pues no es imposible que nosotros hablemos de Cristo con un fundamento propio, que es sobre la roca, y mire cada uno cómo construye en el fundamento que es Cristo. Porque si Cristo, que es el fundamento de la iglesia, y sobre ella se construyó toda la iglesia, y si la iglesia no tiene un fundamento bien profundo, bien desmenuzado y bien concreto acerca de la obra de Cristo, pues es imposible practicarla como también al mismo tiempo enseñarla. Por eso es indispensable conocer la obra de Cristo. A esto se refiere porque cuando son demasiado infantiles, que se convierten en ineptos o en incapaces para siquiera y ni siquiera comprender la verdad, y peor todavía, para enseñarla. Ahí es cuando viene a ser puntual lo que estamos hablando. Entonces quiero reiterar de nuevo a toda esta maravillosa audiencia y decirles gracias por la sintonía, decirles que nuestra hermana Juliet Alejandra está atenta en el máster, llevando la parte técnica, nuestro hermano David siempre atento en toda la lectura bíblica, un compañero que ya es muy fiel en estos programas. Gracias al Señor porque nos une para llevar estas enseñanzas, como también a toda la feligresía que nos acompaña a lo largo y a lo ancho por donde viajan estas ondas hercianas. Quiero decirles que he tenido el gusto y el placer de extender con ustedes esta preciosa obra, pero también recordarles que tenemos para la próxima horas en este día domingo, hora Colombia, de 4 a 6 de la tarde, la continuación de las normas para los débiles en la fe. Es precisamente en el horario. Esto se repite también en otros horarios para las personas que no lo han escuchado. No es solamente para el día domingo, porque para los oyentes del día de hoy son frescas y son directas. Para los otros son grabados, pero también son muy importantes porque es las mismas enseñanzas que nos da el Señor para transcribirlas en horarios diferentes para que masivamente tenga la oportunidad mucho pueblo de nutrirse, de recibir esta enseñanza tan maravillosa de la palabra y crecer en nuestros lugares de trabajo y ejercicio de nuestros liderazgos conforme a la palabra del Señor. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por la sintonía, muchas gracias por estar en estos días y los saludo, su pastor y amigo Laurentino López Aldana, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús y en el poder glorioso de su santa y preciosa palabra. Amén. Amén. Ya nos despedimos en esta tarde. La invitación es para que nos acompañen a las 4 con la segunda parte
y con la ayuda del Señor también no se pierdan de nuestra transmisión en el transcurso de la tarde, los que se quieran conectar para escuchar adoración y los que quieran también sumarse a la enseñanza de las 2 de la tarde. Recuerde que también si tiene en su corazón la intención de apoyar esta gran obra de evangelización, usted puede también ayudarnos con sus aportes. Tenemos varios canales a través de los cuales ustedes pueden dar su aporte y bendecir esta maravillosa obra. Todas estas cuentas ustedes las encuentran en nuestra página oficial www.encaminameradio.com en la categoría de donaciones. Allí ustedes pueden darse cuenta de los sitios a través de los cuales ustedes pueden apoyarnos. Lo pueden hacer a través de Colpatria, lo pueden hacer también a través de Nequi, DaviPlata y otros medios. Así que si usted tiene en su corazón esta intención, súmese y ayúdenos para que continuemos con esta gran obra evangelizadora. Nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter como Encamíname Radio y @EncamínameR. Nos encontramos en la próxima emisión, si así Dios lo permite. Bendiciones para todos. Búscanos en Facebook como Encamíname Radio y vive una experiencia de amor con Dios.